Me acuerdo que el título de Confesiones de Estado, en realidad son las confesiones de Videla, ¿no? Cuando estuvo con el nuncio Pío Lagui, ¿te acordás que eh, él le había dicho que tenía, que no podía hablar del tema de los desaparecidos porque sería como hacer revelaciones de los secretos de Estado, ¿no? Pero finalmente, en un par de reuniones que tienen en la Quinta de Olivos, Videla en un tono así de confesión realmente, ¿no? De confesión como si se estuviera confesando en la iglesia, le dice a Pío Lagui que efectivamente existen los desaparecidos, a pesar de que él en la conferencia de prensa había dicho que no tenían entidad, que no se podía Ujú. decir, ¿no? Allí le reconoce que existen, e inclusive dice, ¿no? Que serían entre 2.000 y 3.000, dice en un momento, en una reunión más adelante, hacia fines de los años 70, él le dice que el número es 5.000 o 6.000, o sea que Sí, allí... fuimos descubriendo que fue algo progresivo. Lo de los números, nunca dijeron números exactos, pero este primer encuentro con el cual el nuncio le inquiere de alguna manera para decir, bueno, hay, no hay, es cierto, no es cierto, fue la primera cifra que por primera vez, como secreto de Estado, un presidente de la República, en nombre de la Junta Militar en ese momento, reconoció que esa era la forma en la cual el gobierno actuaba con aquellos que ya no quería que existan más, ¿no? Mm. ¿Te acordás que estaba todo el tema de esa vez que Franco mandó sí, condenó a la muerte, mejor dicho, a tres? Bueno, Pablo VI intercedió, se armó todo un revuelo internacional. Franco siguió con su pena, no se cambió, pero los militares acá tenían mucha advertencia de eso, ¿no? Entonces prefirió decírselo a Nuncio en forma relativamente, como vos dijiste, en un tono de confesión, en un tono como de cercanía, de empatía, ¿no? Eso es lo que nos llamó también la atención. Fue esa nota que hace el Nuncio después de haber tenido la entrevista, dejaba esa sensación, ¿no? Un militar, un presidente que por primera vez, a los pocos años ya de haber comenzado la dictadura, 2 años y pico, prácticamente después del Mundial, chácate, aparece la noticia. Sí. Sobre todo es lo más impactante de esa confesión de Estado es que es algo que después nunca se reconoció, ¿no? Y cuando nosotros encontramos, ¿no? Esos documentos confidenciales donde pudimos ver que efectivamente se estaba reconociendo, se estaba diciendo, aún en ese secreto, en esa reunión, bueno, fue impactante porque era un reconocimiento. Y efectivamente Videla hablaba, ¿no? De secretos de Estado, ¿no? Hoy que hablamos tanto del tema del terrorismo de Estado, el mismo Videla hace referencia a esa situación como un secreto de Estado. Sí, ese terrorismo que como siempre hemos dicho y lo seguiremos sosteniendo, creo, no creo, estoy convencido, ha implicado a las personas, ¿no? Y de repente en nuestra perspectiva para presentar, para hablar estos temas, ha sido siempre el tema de las víctimas, ¿no? Nunca nos quedamos con los victimarios, ¿no? Creo que en eso hemos hecho un aporte y estamos haciendo un aporte interesante a la reflexión. Siempre hemos tenido la mira de que esos de 2000 son personas, son parte de nuestra historia, es parte de nuestra comunidad nacional. Sabemos que es mucho más amplio el número. eh, la- Nunca más determinó exactamente números fehacientes, etc. Creo que eso también es un tema interesante. Cuando este hombre hablaba de confesiones de Estado, ciertamente estaba diciendo que la Argentina había asesinado, ¿no? Que había un grupo con una mentalidad, con una obsecuencia, con una ideología que obviamente era para eliminar personas, ¿no? Claro, porque claramente no se habla mucho. Sabemos que antes del golpe de Estado, que ahora se van a cumplir 50 años del golpe de Estado, existían grupos guerrilleros, Ujú. y existía violencia, existían actos terroristas, asesinatos, y después del golpe, toda esa violencia que en realidad existía en ese momento, la esperanza de que se iba a poder restablecer la paz, en realidad no se logró y se empeoró la situación, ¿no? Y lo que vos decías, Luis,
de las víctimas, ¿no? Porque claramente cualquier muerte es dolorosa, cualquier muerte destruye una familia y es igual en ese sentido, pero quien comete ese crimen tiene mayor gravedad cuando quien lo comete tiene una relación particular que en realidad es defender a esa persona, ¿no? Como cuando decimos, si un padre mata a su hijo o si un hijo mata a su padre, eso es más grave, aunque las muertes sean iguales. Y bueno, en Argentina lo que pasó de alguna forma es esto, ¿no? Como un padre matando a sus hijos en el sentido del Estado como tal, el país Argentina, que llevó adelante una política de Estado que era eliminar personas sin llevarlas a un juicio, por las razones que fueran, ¿no? Y eso fue gran parte de toda esta tensión, vamos a decir, con la iglesia, ¿no? La iglesia que decía, atención, hay que respetar los principios cristianos, el fin no justifica los medios, y que nunca se logró resolver del todo. Sí, sí, también con esto del terrorismo de Estado, la desaparición, pero también todo lo que fueron las violencias físicas, las torturas, domicilios que fueron saqueados, que se enriquecieron con la pobreza de la gente que era despedida de las casas, no saber muchas cosas o haberlos enviado a cárceles distantes geográficamente de sus seres queridos. Fue todo un plan realmente, como terminó diciéndolo muy claramente el nuncio Pío Laghi cuando se iba de la nunciatura allá por el 81. Esto fue un plan preestablecido, es decir, acá hubo toda una maquinaria, como vos decís muy bien, y reafirmamos, terrorismo de Estado, que socavó verdaderamente a muchas personas, los miles de desaparecidos, pero también los cientos y cientos que han quedado heridos, doloridos por la tortura, por no haber encontrado nunca más a sus seres queridos. Todo este tema de esa maquinaria que se armó, ¿no? Toda esa sensación de terror, de silencio, de sigilo, de cuidado que se creó. Bueno, en nuestro escrito, en estas confesiones de Estado, intentamos aflorarlo, ¿no? Y cruzándolo con también la iglesia, como vos decías, ¿no? La iglesia siempre referida más bien a la jerarquía, a la conferencia episcopal y prácticamente a la cúpula de la conferencia episcopal. Pero bueno, ¿cómo enfrentaba, no? Veníamos a pocos años de haber terminado el concilio y todavía la separación, por así decirla, entre iglesia y Estado no era fácil. Aparte, los militares eran miembros del Vicariato Castrense, un organismo de la misma iglesia. Hay ciertos atenuantes, entre comillas, que complican más las cosas. Sí, yo creo que esto fue clave en la idea, ¿no? Después de investigar muchos años, cuando escribimos La verdad los hará libre junto con muchos colegas de esta facultad, nos dimos cuenta que así como había un plan en el cual la Junta Militar que estaba en el poder organizó todo este sistema, ¿no? Planificó, pensó cómo lo iba a hacer, los centros clandestinos de detención, los operativos cómo iban a ocurrir, los niños que también fueron secuestrados, ¿no? Digo, también en todo este plan había una pata muy importante que era lograr que la iglesia permaneciera en silencio o al menos no obstaculizara, porque la iglesia, por supuesto, como vos decís, los obispos son una institución local de Argentina, pero a la vez con conexiones internacionales, no pensemos en el Papa, en el Vaticano y con todas las otras iglesias del mundo. Por lo tanto, si algo acá en Argentina trascendía demasiado, era probable que, por ejemplo, terminara enterándose el Papa y que hubiera una intervención o al menos reacción en cadena. Una reacción y los militares en ese momento era lo que más querían impedir, ¿no? Sí, les convenía por el prestigio internacional que si no cada vez tenían menos plachet a nivel diplomático. Sí. En esta investigación, tal vez una de las novedades más interesantes en reconstruir esta estrategia que tuvieron los militares con la iglesia, donde al principio la estrategia es la mentira directamente o el mostrarse como preocupados o consternados cuando le iban a contar de los crímenes de los palotinos, pidiéndoles explicaciones, ¿no?
bueno, Videla se muestra como preocupado, desorientado, ¿no? Bueno, esto va cambiando desde esa mentira hasta ir develando algunas informaciones porque ya había que reavivar la confianza de los obispos, porque Ujú. si ya no le creían las mentiras, bueno, habría que dar un poco de Claro. información. Pero digo, una de las cosas por ahí más interesantes que encontramos fue cruzar mucha información que nosotros teníamos de documentación con el archivo de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de la CIA, por ejemplo, donde hemos identificado directamente documentos que son reuniones que tenían el secretario de Estado Henry Kissinger, que tuvo con el secretario, con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Bucetti. Busetti, que tuvo una reunión tanto en Santiago de Chile, una vez que había venido Kissinger para estar con Pinochet, como otras veces también en el Hotel Waldorf Astoria de New York, y también el embajador americano con Videla. Y allí lo que Kissinger reafirmaba, es decir, decía, bueno, nosotros les damos apoyo, ustedes avancen en lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido, que no se enteren afuera, porque si afuera ustedes son denunciados por violaciones contra los derechos humanos, nosotros no les vamos a poder seguir dando sostén. Que fue efectivamente lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Sí. Después también en relación a otros archivos que hemos incorporado en este nuevo escrito, ¿te acordás? Tiene que ver la locución del Papa Pablo VI cuando recibió al nuevo embajador argentino, era 27 de septiembre del 76, y ahí Pablo VI se le plantó y pidió expresamente en el discurso de bienvenida que se aclaren los asesinatos de los palotines, de los sacerdotes de La Rioja, como muchos otros casos, ¿no? Bueno, después encontramos en estos fondos que seguimos revisando y analizando, ahí está todo el fondo Bresci que hemos tenido acceso. Bueno, aparece una carta en octubre de Busetti a los ministros del gabinete diciendo, bueno, de ahora en más, siempre en el año 76, ahora en más, cuando se va a una casa parroquial o se va a hacer un allanamiento o se va a detener un cura, una monja, hay que hablar con el obispo. Bueno, aparece todo un protocolo. El gobierno, cuando la iglesia reaccionaba, también el gobierno tomaba sus medidas, digamos, de autoprotección, porque en definitiva era autoprotección para seguir avanzando, ¿no? Pero con otras maneras. Esto también lo notamos constantemente, ¿no? Y creo que lo hemos dialogado muchas veces. Eran como dos entidades que dialogaban, hacían sus monólogos, mejor dicho, y en algunas cosas coincidían y en otras cada uno como que siguió su marcha. Claro. Sí, fue realmente impresionante poder juntar, ¿no? Esto que vos decís de Pablo VI, que tan enfáticamente pide explicaciones por los crímenes, ¿no? Sobre todo asombraba mucho, imaginemos, ¿no? El Vaticano Sí, pues con la relaciones con ceremonia, tantos aparte era la países. ceremonia solemne de inicio de embajador. No es que se lo dijo en una audiencia, eso iba a tener repercusiones en la Argentina, obviamente. La Santa Sede estaba asombrada porque, bueno, teniendo relaciones con tantos países en el mundo, estaba más acostumbrada a oír de persecuciones contra cristianos en países no cristianos, pero que en un país católico como era la Argentina, que ocurrieran estos crímenes contra personas de la iglesia, contra catequistas, contra sacerdotes, ¿no? Inclusive la muerte del obispo Angelelli, que fue vista como una muerte misteriosa, o sea, no estaba en claro en ese momento que había sido un accidente, cosa que después se comprobó que no había sido, ¿no? Sino que había sido un homicidio. Pero, ¿cómo entra en juego esta iglesia jerárquica, vamos a decir, en este tiempo, como un factor realmente importante de información hacia el extranjero y de presión, ¿no? Y por lo tanto, cómo la Junta Militar despliega esta estrategia para contener a la iglesia, ¿no? Eh, Sí, en eso permanentemente, y en este caso volvimos sobre este tema, ¿no? Como vos decías, la estrategia inicial, bueno, la mentira, o la otra estrategia, asombrarse. Bueno, después sabemos que tuvo la estrategia de ir tirando algunas pistas de lo que pasaba, como esto, bueno, hay 2000 desaparecidos, era mucho más, ya esa época sabemos de que se había hecho trabajo sucio. Y bueno, como después también al final del periodo de los milicos, cuando se les cae el gobierno,
también intentaron que la iglesia les ayudara ahora a decir, bueno, ¿y ahora qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo pedimos perdón? No, perdón, no, nunca pidieron, jamás. ¿Cómo informamos de esto, no? ¿Te acordás que también hemos tratado ese tema de Sí. esa otra estrategia de, bueno, a ver, ayúdennos? Claro, la Junta Militar, los altos mandos hablaban siempre de una guerra sucia, ¿no? Sí, eso. Ellos hablaban de una guerra sucia, nosotros titulamos esa parte "Cómo salir limpios de una guerra sucia", que fue lo que quisieron hacer los militares, ¿no? Y para eso involucrar a la iglesia. Ahí estaba todo el tema de la amnistía, que era lo que querían los militares, ¿no? Un limpiar todas las culpas y que no, acá no pasó nada, mientras que la iglesia proponía el tema de la reconciliación, que en realidad la reconciliación no es un lavado de culpas, sino un reconocimiento de las culpas, un arrepentimiento, además decir dónde están, por ejemplo, los desaparecidos, ¿no? Pero ahí también fue un momento bastante ambiguo, que no hubo claridad. Los militares también allí desplegaron una estrategia de nuevamente querer envolver a la iglesia, ¿no? Y en algunos casos lo lograron hacer, Sí, sí. en algunos casos puntuales. El tema de la reconciliación fue un tema que instaló, por así decir, cuando fue la visita de Juan Pablo II, cuando vino esas poquitas horas que estuvo, cuando estaba terminando la guerra de Malvinas. ¿Te acordás que ahí fue donde él insistió con un espíritu mucho más amplio, que vos decías, reconciliación no es, bueno, ya está, me olvido, sino todo un proceso de reelaboración de la memoria, de las situaciones, que bueno, se fue. Ahí hubo de vuelta como esto, el gobierno quería la amnistía y la iglesia proclamaba esto otro, ¿no? Pero bueno, son Sí. estrategias que hemos podido reconstruir. Seguramente que si seguiríamos investigando hay más. La pregunta con la cual, ¿te acordás que siempre nos dejaba la investigación cuando en el 2023 terminábamos, entre comillas, era ¿y por qué comenzaron a hablar con la iglesia, no? Y bueno, de ahí viene todo esto de que se terminó con el título, ¿no? Esa Claro. confesión de Estado. Sí. De alguna forma es esta obra que es breve, es un darnos cuenta de algo después de muchos años Sí. de estudiar, ¿no? Sí. Y poder enunciarlo de la forma más clara posible, ¿no? Cómo se fueron dando todos estos pasos, ¿no? Y vuelvo un poco capaz a lo que decíamos al principio de las víctimas, ¿no? Porque bueno, cuando uno habla parece que fuera todo un poco teórico, pero yo me acuerdo cuando trabajábamos en los archivos, ¿no? Muchas veces, ¿no? La mayor parte de las veces cuando uno revisa la documentación, yo recuerdo haber tenido en mis manos documentación con fotos familiares que acercaban los familiares de las víctimas a la iglesia para ver si podían tener alguna información o ayudar o hacer gestiones para liberarlos. Y yo recuerdo haber apoyado fotografías, ¿no? De las víctimas de esa época, fotografías alegres de la familia, junto con cartas dramáticas, muchas todavía esperanzadas, y realmente ahí uno entra en contacto con las personas concretas, ¿no? Y ve el verdadero drama de ese momento, ¿no? Y no queda solo como si fuera la página de un manual de historia que explica un periodo, sino que vemos realmente el dolor profundo que eso significó y que todavía está, y que por eso también ahora, que ya pasaron 50 años del golpe, seguimos pensando en eso, pero no simplemente porque nos gusta pensar en el pasado, sino porque también creemos que es un ejercicio que como argentinos tenemos que hacer, el entender por qué nos pasó eso, por qué también permitimos que pasara eso y por supuesto para que no vuelva a pasar nunca más. Sí, y abiertos, como muchas veces lo hemos dicho, a darnos cuenta que la gran mayoría, como colegio episcopal, como conferencia episcopal, salvo excepciones, tenemos necesidad de hacer una memoria penitente, ¿no? Es decir, hasta acá pudieron llegar, fueron las personas, las circunstancias. Algunos, gracias a Dios, salieron de este esquema de silencio y fueron audaces, profetas, se jugaron. Y también muchos laicos, muchos religiosos, muchas religiosas, muchos sacerdotes. Pero en el conjunto quedó opacado, ¿no? Por eso también
la idea de volver a reflexionar sobre este tema está también en esa idea, ¿no? De la memoria penitencial que como iglesia hacemos de estos 50 años.